México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. 11ª parte. Hoy como ayer, más de lo mismo y en vías de empeorar. Sección 3. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Por esos mismos días, el presidente le ha encargado a la Dirección Federal de Seguridad el que se ocupara de investigar e infiltrar a las normales rurales con el propósito de finiquitarlas. La DFS reporta en sus documentos que las autoridades federales deseaban cerrar las escuelas normales rurales desde al menos principios de la década de 1960. El rumbo que había tomado no era compatible con el modelo autogestiva y autosustentable de esas escuelas fundadas en tiempos de Plutarco Elías Calles e impulsadas por el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río. Bien cantado por la policía represiva preferente, el régimen contrarrevolucionario que en Gustavo Díaz Ordaz encontraba al máximo exponente de la reacción priista, procedía a cerrar la institución educativa auténticamente emanada de la revolución. Si las normales rurales, tal como originalmente fueron concebidas, tenían la posible virtud de ser autosustentables en el ámbito rural, comunal, ejidal y así autogestoras, tal condición le desagradaba sobremanera a los regímenes contrarrevolucionarios postcardenistas. La antítesis de la contrarrevolución burguesa que pasa a encabezar el PRI como partido de Estado preponderante, actuando en favor de la educación elitista, se constituye como política oficialista en cerrazón y oposición a todo auténtico movimiento social de carácter revolucionario o simplemente popular, pasando a menguarlo y procediendo ante su protesta a hostilizarlo. La centralización del control procurado por el régimen autoritario comienza por erigir una asociación estudiantil contrapuesta a la FECSM en agosto de 1966, la Federación Nacional de Normales Urbanas, la que en el nombre lleva el signo de su mácula, el urbanismo burgués por sobre la tendencia incómoda de los campesinos, control central por sobre autogestión rural. El paso siguiente para cumplir con el propósito presidencial vino a ser organizar un congreso en julio de 1967, en el cual, de manera velada, se procediera a afectar aún más la condición de subsistencia de las entidades educativas rurales, contemplándose cerrar los internados y el control más estricto del otorgamiento de becas, condicionándolas a un perfil ideológico anodino. Sabedores de lo que se manejaría en tal congreso, los estudiantes se movilizaron logrando detener su realización. Pero la DFS, dirigida a la sazón por Fernando Gutiérrez Barrios, no quitaba el dedo de renglón, incrementando el expediente de cobertura policíaca a las normales y a la FECSM. Sabedores de que aún y cuando las normales rurales contaban con el apoyo de sus comunidades afiliadas a la oficialista CN, se debía procurar su separación. La central campesina, controlada por el gobierno, incide en las dirigencias regionales para que se alejen de las normales. Solo unas cuantas se relacionaban a la central campesina. Por igual debía interrumpirse el apoyo que cedían a los educandos. La ofensiva final en contra del movimiento Resistencia Normal efectuó un fatídico año 38, en la estudiantado universitario y politécnico, en reclamo de sus justas y ya añejas demandas, en momentos en que el movimiento de estudiantes campesinos es víctima de una conjura gubernamental llevada a cabo de manera mediática, que para el 14 del 68 en el diario El Universal aparece un despliegue atribuido a la Confederación de Jóvenes Mexicanos, desprendida de la FECM y alineada a la Iglesia por el día la desaparición de las normales rurales. Y así como en octubre de 1938 el régimen Díaz Ordazista a atacar a los estudiantes en Tlatelolco, de manera simultánea se daba orden de ocupar y cerrar plazas de las normales rurales, empleándoles lo mismo que a contingentes vecinos afiliados al PNC
a los traidores a Zapatista. Al año siguiente, la administración reaccionaria de Díaz Ordaz emplea el expediente de transformar a 13 escuelas rurales en secundarias técnicas agrarias para cambiarle el sino y el a la educación campirana. No podía ser explícito el cometido. Se cierran escuelas de carácter combativo, preñadas de ideología revolucionaria, transformándolas en viles técnicas, fábricas de peones de los terratenientes, transformándolos en técnicos de electrodomésticos, para que se pierdan drones de miseria citadinos. Por igual, acometa abundar en ello, ahora en el Instituto Politécnico Nacional, siguen cambiándole el propósito original. Ingenieros populares al servicio de la nación, elaborando ciencia y técnica autónoma, fabricantes de ladrillos que un país desarrollado edifica, siendo la avanzada del primer mundo. El muro de control disciplinario del trabajo al servicio del capital preferentemente extranjero, el que posee las patentes de los procedimientos técnico-mecánicos a emplear en un instituto meramente reproductor de la tecnología desarrollada en las matrices industriales, dado que el Estado tecnocrático mexicano no se preocupa por invertir en la elaboración de ciencia en las propias vidas, pues es una tecnocracia meramente monetaria al servicio de la extranjera y por tanto perpetuadora del subdesarrollo y la dependencia. Aguas blancas de sangre campesina. Guerrero es un estado como por los contrastes. Esa tradicional de los terratenientes aúna la generada por lo que se capta en el paraíso del Pacífico, puerto turístico internacional de este país, pero creado desde el San Miguel Alemán Valdés. El narcotráfico solo ha venido a complicar aún más la situación contrastante con su modus operandi, que intenta al unísono de que crea una subida que palía, pero a costa de incrementar sosiego. Con la familia Figueroa, una estirpe de caciques, se instauró en el gobierno desde los años. Y si padre Rubén Figueroa se le gritaba asesino, hijo gobernado en los 90 se le repitió Figueroa asesino. ¿Y qué problema? El padre tuvo por compadre a José Lopillo y el hijo a Cedillo, impunizado. La guerra sucia emprendida por Luis Echeverría Álvarez, teniendo por principales blancos a las guerrillas campiranas de Genaro Vázquez Rojas y Cabañas Barrientos, arrojó un saldo de 530 desaparecidos en el estado de Guerrero, de los cuales la Comisión de Derechos Humanos solo pudo esclarecer 54 casos. Tierra de luchas políticas y reacción represiva de campesinos organizados y caciques al comando del Estado, Rubén Figueroa pasó a la historia por méritos propios como el mayor represor. Los cadáveres eran a través de diversos, como la incineración, arrojándolos de aviones o helicópteros, tirándolos al mar. Hacia 1980 vuelve a recrudecer la acción represiva gubernamental, aumentando la cifra de desaparecidos a más de 560, tras de que el PRI designó a Rubén Figueroa Alcocer como gobernador. De aquella cantidad de desaparecidos, muchos de ellos lo fueron en políticas de acción en vísperas de los comicios que acreditaron al cacique Junior como gobernador con el aval y la máquina de hacer del revolucionario institucional. Y desde la gobernatura, Figueroa Alcocer siguió empleando la violencia para contener la unión y el descontento por su ejercicio, empleándose una clase de artimañas para justificar la represión, por ejemplo, detenernos, ponerles pasamontañas y armas de alto calibre para acusarlos de ser zapatistas, reprimir a los miembros del Consejo hace 500 años de resistencia indígena, el 14 de septiembre del 94, empleando al cuerpo de la policía motorizada y antimotines, hiriendo y desapareciendo a decenas de ellos. En febrero del mismo año, 11 campesinos pertenecientes a la Unión Obrero Emiliano Zapata fueron desalojados de violencia, resueltos 10 de ellos. Casos específicos de y desapariciones son mencionados en el artículo de Ignacio Ramírez,
haciéndose notar. Esta calamidad es un continuo en la región de la Tierra Caliente y como los desaparecidos en alto porcentaje no se vuelve a saber de ellos, hay que considerarlos asesinados por represores del Estado. Lo cuantitativo suele ser factor que permite escándalo, puesto que si generalmente se hace a 2 o 3 campiranos, el asunto no pasa y con este se sigue padeciendo, más cuando el número de afectados es mayor de 5 o 10, ya es matanza y no se puede ocultar fácilmente. El 28 de 1995, en el municipio de Coyuca de Benítez, un grupo de 45 campesinos que viajaban en una camioneta de marca Chevrolet fueron interceptados por agrupaciones fuertemente armadas. Centenares de ellos, cerca del millar, de testigos presenciales y sobrevivientes. Más adelante del Chevrolet, un Thornton con aproximadamente unos 80 pasajeros fueron obligados a descender del vehículo. «Bájense rápido», ordenó el comandante Lorenzo Cortés a los vecinos de la camioneta, mientras aparecían a uno y otro lado del camión más hombres provistos del fuerte armamento. Un campesino, Daniel López Castillo, brincó del Chevrolet y de jefe policíaco se opuso a que lo despojaran del machete que portaba. Cuando ambos forcejeaban se escuchó una detonación. A una hora, decenas de agentes de policías motorizada y del Estado fueron contra los vehículos que transportaba desde el poblado de Ayoyanquillo a labriegos que iban a comprar o vender mercancía de Benítez, y como a otros que participar en un mitin en Atoyac. Las ráfagas de las ametralladoras R-15, AK-47, escopetas y pistolas abatieron a los campesinos, muchos de los cuales cayeron desde el techo de la y otros sucumbieron dentro de la. Sobre los cuerpos de unos cayeron los cadáveres de otros, varios de ellos integrantes de la organización campesina de la Sierra OCS, que se dirigían ya para participar en un mitin donde demandarían el cumplimiento de las promesas del gobernador Rubén Figueroa. Desde la cabina del camión, el chofer Mauro Hernández suplicó, como muchos de sus pasajeros, que cesara el agado debajo del volante, levantaba la mano y a pedir alto al fuego, pero recibió un balazo que le inutilizó 3 dedos. Según los testimonios de los sobrevivientes, consiguieron la descripción del ataque policíaco. Al finalizar el tiroteo, los policías patearon los cuerpos de algunos campesinos para hacerse que estaban muertos. Quienes heridos se quejaban, aseguran diversos demonios, eran dados con un tiro en la cabeza. A uno de los afirma Apolonio, el tiro de gracia le fue dado por la agente del Ministerio Público de Francisca Flores Rizo. Los propios policías, declaran los sobrevivientes, se encargaron también de poner cadáveres, armas que supuestamente portaban los campesinos y el gobierno estatal fueron utilizadas para atacar a los policías que repelieron la agresión. Además de la ejecución de heridos, testigos consultados afirmaron que helicópteros recogieron varios para menguar la cifra de muertos, que en principio para el gobierno ascendieron a 14 y que para el viernes ya eran 19. Se conoce como quedado encubierto por el Estado. Tras el operativo llevado a cabo por el Grupo Tigre, Rubén Robles Catalán, secretario de Gobierno, Gustavo Olea Godoy, director de la Policía Judicial del Estado, Armijo, la Policía Preventiva, y Elías Reachi, agente del Ministerio Público del Fuero Común en Acapulco, responsable del manejo del Tigre. La versión del gobernador no podía ser otra. Los policías respondieron a de los campesinos: tengo en mi poder un video que lo prueba. Sí, un performance de los propios perpetradores del acto seguido. Procede a realizar oferta monetaria de muertos y heridos. Otro sobreviviente refirió que pudo ver miembros de la agrupación policíaca, uno portando una cámara de video y una fotográfica, realizando la filmación de fotos de la matanza. El video transmitido por televisión no aclara lo ocurrido. El acoso
incluyó la infiltración de algunos agentes entre los campesinos. Antes de llegar al sitio se cometió el crimen, al camión subieron otros civilones, policías vestidos de civil, identificados porque a legua se les notaba las botas de policía de la montada. Que al momento de los disparos salieron corriendo para ocultar en la foresta, ser heridos, o incluso puede ser que uno de ellos realizara el primer disparo. Los policíacos procedieron a algunos heridos, tal y como lo relatan otros dos sobrevivientes hospitales, Antonio Abascal y Serafín Farfán. Nos dijeron, párense los buenos, pero a los moribundos los ponían el pie en el pecho y mataban. El tiro de gracia, procediendo después a montar el escenario que falsificaba el operativo, poniendo en las redes de alto calibre. Posteriormente, 2 helicópteros bajaron para llevarse varios cuerpos. Un fotógrafo de Acapulco, único que logró pasar el cerco policíaco establecido, lo corroboró. La excusa para haberlos detenido era un retén de ocultación en busca de drogas. Los supuestos heridos en la escena nunca fueron dados a la opinión pública. Un crimen respaldado quedando impune para seguir con la tradición represora del Estado de Guerrero y del gobierno federal priista ensañando en contra del campesinado combativo.